En esta presentación vamos a ver qué más podemos aprender del estudio del ion molecular H2+. En particular vamos a ver qué podemos decir sobre el movimiento de los núcleos. Regresemos al hamiltoniano completo. Lo escribo aquí, donde ya se incluye la energía cinética de cada uno de los núcleos. Y vamos a proponer una solución que tiene una forma especial. La función, eigenfunción de este hamiltoniano, que depende de las coordenadas del electrón, de las coordenadas del núcleo A y del núcleo B, lo escribimos como el producto de una función que depende de las coordenadas del electrón y la separación entre los núcleos, multiplicada por una función que depende solamente de las coordenadas de los núcleos. Entonces, les recuerdo, R es la separación entre los núcleos. Vamos a aplicar el hamiltoniano a esta función. Lo aplicamos y vemos qué pasa. Para esto, entonces, reagrupamos los términos que obtuvimos de aplicar el hamiltoniano. De esta manera está escrito entre renglones porque voy a necesitar cada uno de estos renglones. ¿Cómo fue que reagrupamos? El primer renglón es el que tiene el laplaciano respecto de las coordenadas electrónicas de la función phi y el potencial o la energía potencial en la que se está moviendo el sistema. El segundo renglón es el que tiene los laplacianos de la función u respecto a las coordenadas de los núcleos A y B, y el resto es todo lo demás. Bueno, queremos que h aplicado a psi nos dé E por la función psi, que es el producto de phi por u. Vamos a ver entonces una aproximación de gran utilidad. Es una aproximación que tenemos que justificar, que se llama de Born-Oppenheimer. Y la aproximación es, supongamos que podemos despreciar olímpicamente el tercer renglón. Lo vamos a justificar un poquito más adelante. El primer renglón de las ecuaciones que acabamos de obtener es justo la ecuación que resolvimos para la función electrónica. Entonces, resolvimos y obtuvimos una energía que ahora estamos llamando W, que cambia en función de la separación internuclear. Entonces, si usamos la solución electrónica que ya obtuvimos, podemos sustituir el primer renglón por el producto de W de R por U y por phi. Y entonces W de R, la curva de energía electrónica en función de R, la podemos interpretar como el potencial en el que se están moviendo los núcleos. Entonces la dinámica de los núcleos está descrita por esta ecuación de Schrödinger y conocemos en principio, y entre mejor conozcamos esta W de R, vamos a poder describir mejor la ecuación de la dinámica de los núcleos. Entonces aquí es muy importante subrayar que esta curva, que es la energía en función de la separación, la energía electrónica en función de la separación internuclear, es el potencial, y además es un potencial central en el que se mueven los núcleos. Vamos ahora entonces a resolver esta ecuación nuclear. Para esto hacemos lo que siempre hemos hecho, nos vamos al centro de masa, escribimos el hamiltoniano, esto es los dos laplacianos, los cambiamos por el laplaciano de centro de masa y el laplaciano de movimiento relativo. La función de onda la pensamos separable como una función que depende del centro de masa y una función que depende de la coordenada relativa de los dos núcleos, que llamamos R mayúscula. Cuando sustituimos, sabemos que la energía va a ser la energía cinética del centro de masa de partícula libre más la energía relativa, que llamamos entonces la E que estamos poniendo aquí, y acabamos con una ecuación
de movimiento relativo para la función g que tiene un potencial central. Conste, ese potencial central ya lo conocemos. Bueno, sabemos la solución. Al menos la parte angular de la función de onda. Escribimos esta función de onda que depende de r, la separación entre los núcleos, θ y φ, el ángulo de orientación de la molécula respecto a un sistema de ejes. La escribimos como una función que depende solamente de r, la separación internuclear, y una función, un armónico esférico, que etiquetamos con los valores j y mj, donde j aquí es un entero necesariamente mayor o igual que 0. Entonces la solución angular ya la tenemos, ya no la tenemos que repetir. Cuando sustituimos en la ecuación de Schrödinger, entonces obtenemos una ecuación que básicamente es idéntica a la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, excepto que en lugar de usar un potencial de Coulomb, usamos el potencial W de R, que donde W es la energía electrónica. Ahora vamos a pensar que queremos resolver esta ecuación radial cerca del mínimo de la curva de energía electrónica. Para ello, primero nos fijamos en los estados con J igual a 0. Entonces hacemos J igual a 0 en nuestra solución anterior, quiere decir el armónico esférico es Y00. Eso cancela entonces el término centrífugo y además pensamos que estamos cerca de la posición de equilibrio y entonces cerca de la posición del mínimo de la curva W de R. Podemos hacer la expansión, es una expansi'ón a segundo orden, la primera deriva de 0 porque estamos en el mínimo y la segunda deriva tiene el término, el W doble prima, en la posición de equilibrio tiene un signo más para que sea un mínimo. R sea la coordenada del mínimo y hacemos la expansión entonces y nos queda un término cuadrático. Además escribimos la función radial como el cociente de una función P de R entre R y esto lo que hace es elimina el término con la primera derivada en la ecuación de Schrödinger. Entonces la ecuación que tenemos que resolver es la ecuación del oscilador armónico, que en principio vamos a suponer conocida. Si quieren los detalles ahorita les paso la referencia. Pero entonces tenemos la ecuación del oscilador armónico, donde la frecuencia angular está relacionada con la segunda derivada de la curva de potencial molecular en la posición de equilibrio. Y conocemos esta solución, entonces la energía la podemos escribir como un número entero más un medio que multiplica h barra omega, y omega entonces la tenemos de esta relación de acá arriba. La función de onda se puede escribir en términos de un polinomio de Hermite, donde tenemos una constante de normalización, una exponencial, una gaussiana, una exponencial cuadrática decreciente, y un polinomio de Hermite, HB, de la separación de la distancia de equilibrio. Aquí la normalización o el término que normaliza así los radios en el exponente está dado por la raíz de h barra entre mu omega. Si quieren más detalles, consulten este texto de Haken y Wolf que se llama Molecular Physics and Elements of Quantum Chemistry. De esta manera podemos obtener la energía total de la molécula, energía relativa, bajo la siguiente aproximación. Para estados con J mayor que 0, hacemos la aproximación de que en el denominador ponemos la separación nuclear de equilibrio Re en lugar de la coordenada R. Entonces a la energía que acabamos de obtener le podemos agregar la constante h cuadrada, j por j más 1, entre 2 veces la masa reducida por la separación internuclear al cuadrado.
De tal manera que tenemos una expresión cerrada para la energía total relativa de la molécula, que es la energía de electrónica en el mínimo de la curva de potencial, B más un medio por H barra omega, más H cuadrada J por J más 1 entre 2 mu RE al cuadrado. Entonces tenemos una parte electrónica, una parte vibracional y una parte rotacional de la molécula. A final de cuentas, acabamos de justificar bajo todas estas aproximaciones este modelito simple que hemos tenido de una molécula diatómica, como dos núcleos unidos mediante un resortito. Ya sabemos que ese resorte está proporcionado por la curva de potencial electrónica y además entonces estos dos núcleos pueden vibrar respecto de la separación de equilibrio y además la molécula como tal puede girar, puede rotar. Por último, vamos a justificar la aproximación de Born-Oppenheimer. El término que despreciamos, revísenlo, es a final de cuentas esta suma de gradientes, si quieren, de las funciones phi y u. Lo importante que es, en lo que se tienen que fijar es que todos estos términos tienen derivadas de la función electrónica phi cuando cambiamos la posición relativa de los núcleos, y lo que estamos suponiendo es que las variaciones de esta función electrónica son realmente pequeñas si desplazamos poquito a los núcleos. A final de cuentas, lo que estamos suponiendo es que el electrón que está sirviendo como pegamento es suficientemente ligero como para adaptarse rápido a los cambios de las posiciones de los núcleos. Y además, todos estos términos tienen masas nucleares en el denominador, entonces efectivamente este término es pequeño comparado con los otros dos. Siendo una aproximación, es importante siempre comprobar si se satisface o no.